Hola, bienvenidos a Palabras de Noviembre, un podcast sobre escritura. Este es el programa número 29 y hablaremos sobre la caída de NaNoWriMo. Este podcast empezó como un pequeño esfuerzo para ayudar a difundir el evento NaNoWriMo para el mundo hispanohablante, dado que es un evento inicialmente norteamericano. En el último año, la organización NaNoWriMo ha enfrentado diversas situaciones y en mi opinión no lo ha hecho de la mejor manera. Hagamos un relato de los hechos. En 2022, NaNoWriMo, como todos los años, ofreció a sus ganadores una serie de premios que suelen ser ofertas para software especializado para escritores, dispositivos para escribir, etc. Ese año ofreció la oportunidad de ganar un contrato de publicación, promoción en redes sociales y más, por parte de una compañía llamada Inkitt. Nuestros entrevistados han comentado sobre las diferentes realidades de la industria editorial y los diferentes caminos que un escritor enfrenta cuando busca publicar su obra. Afortunadamente, aunque no todas sus experiencias han sido totalmente afortunadas, ninguno ha caído en las garras de compañías sin escrúpulos que ofrecen servicios falsos de publicación. De acuerdo a la escritora y blogger Rachel Sharp, la compañía Inkitt es una estafa para escritores que ha cambiado de forma durante años. Ella explica que si uno googlea Inkitt, I-N-K-I-T-T, encontrará peticiones de autores pidiendo a la gente que lea sus libros en esta plataforma de forma gratuita, lo cual sinceramente no es un buen signo. Igualmente, estos libros no están suficientemente editados, lo cual pone en entredicho el trabajo editorial de la empresa. En una ocasión a ella le ofrecieron por redes sociales publicar su libro, el cual ya estaba publicado, denotando su uso de bots para intentar contactar autores en vez de personas que investigaran realmente. Al investigarlos ella notó docenas de cuentas falsas mandando mensajes de spam a diversas personas, ofreciéndoles la publicación de sus libros, pero el autor debería publicar los textos en dicho sitio web, es decir, entregándoles a ellos los derechos de publicación. Esto hace que ninguna editorial posteriormente vaya a desear aceptar un manuscrito que ya fue publicado de forma abierta. Igualmente, ninguna editorial seria se comunica por medio de posts en redes sociales ofreciendo directamente la publicación a autores. La compañía intentó dialogar con ella, pero solo por llamada, es decir, fuera de la arena pública del Internet. La misma autora cita los casos de otros escritores que tuvieron tratos con dicha empresa y no terminaron de la mejor manera. Denuncias como estas fueron llevadas ante NaNoWriMo por medio de sus foros de discusión, pues la organización estaría poniendo a sus miembros en riesgo de ser defraudados por un patrocinador. Al inicio, los moderadores de los foros bloquearon a Rachel Sharp por hablar en contra de un patrocinador. Otros autores se unieron para presionar, por lo que ella terminó siendo desbloqueada y recibió disculpas tanto organizacionales como personales de miembros de NaNoWriMo, debido a que les mostró la forma de trabajar de Inkitt. Desafortunadamente, las vicisitudes de NaNoWriMo no se quedaron únicamente en esa mala elección de patrocinador, sino por el contrario, continuaron con situaciones de un mayor alcance y gravedad. NaNoWriMo también tiene un programa para jóvenes escritores, el Young Writers Program. Este programa apoya a escritores de menos de 18 años y a profesores de niveles desde kinder a preparatoria para participar en NaNoWriMo durante el mes de noviembre.
Un grupo de participantes de este programa comenzaron a hacer pública una situación bastante desagradable, que uno de los principales moderadores del programa había realizado prácticas de grooming con diferentes miembros y no se habían tomado cartas en el asunto. Para ser más explícito, el grooming es una palabra inglesa que se refiere a arreglar y limpiar a una persona, animal o cosa, es decir, prepararlo para alguna situación. La acepción más actual de la palabra se refiere a la construcción de una relación con una persona joven para manipularla, explotarla y abusar de ella, incluso hasta de manera sexual. Desafortunadamente, el uso de las redes sociales ha llevado a que este tipo de prácticas abusivas ocurran en partes oscuras del Internet. El moderador contaba con un sitio de contenido adulto, al cual enviaba a los adolescentes para que interactuaran con pedófilos. Igualmente permitía que otros pedófilos tuvieran presencia en los foros del programa de jóvenes, para que pudieran relacionarse y abusar de los menores. De acuerdo a las víctimas, estas prácticas fueron reportadas por varios años, pero la respuesta de la organización era que no había pruebas al respecto, a pesar de que se proporcionaban impresiones de pantalla de las conversaciones. Se permitió que el moderador continuara en su posición. La incomodidad llegó al grado que las víctimas iniciaron un sitio web, Speak Out, para denunciar los hechos. El FBI, la Oficina de Investigaciones Federales de Estados Unidos, fue finalmente puesta al corriente de la situación por las víctimas, no por NaNoWriMo. Con la mano forzada por los investigadores federales, confirmaron que recibieron cientos de páginas de pruebas y nunca hicieron mucho al respecto. Según NaNoWriMo, ni otros moderadores, ni la gente misma del cuartel general habían notificado de las situaciones, lo cual, si fuera cierto, también es un grave problema. Recordarán que en el programa 25 tuvimos a Michelle Monarres, escritora de ficción y voluntaria municipal local de NaNoWriMo. Michelle accedió valientemente a concedernos la siguiente entrevista, en la cual habla sobre las situaciones que ella notó por parte de la organización. Hola Michelle, te agradezco mucho que estés con nosotros esta tarde para comentar una situación que hemos hablado tú y yo ya anteriormente, que es, por llamarlo de cierta manera, no sé si soy muy tremendista, la caída de la organización NaNoWriMo. Tú eras nuestra Municipal Liaison aquí en El Paso y tenías ya experiencia antes de eso con la organización. ¿Nos puedes relatar un poquito qué es lo que pasó en este último año que has estado con la organización? Sí, claro que sí, Miguel. Muchas gracias de nuevo por invitarme al podcast. Estoy muy contenta de estar aquí de nuevo. Ojalá estuviéramos hablando en, en unos términos distintos o de un tema un poco más agradable, pero ese tipo de temas, pues como ya lo hemos discutido tú y yo en privado, pues se tienen que platicar. Sí, yo tengo la experiencia de haber sido Municipal Liaison o delegada de NaNoWriMo en lo que eran las delegaciones de Dallas, Texas, y después pasé a ser delegada en Ciudad Juárez, en El Paso. Eventualmente te confieso que ese era el plan. El plan era crear una delegación en Ciudad Juárez también, pero a raíz de lo que pasó el último año, pues eso ya no se va a dar, lastimosamente. No creo que seas fatalista a la hora de decir que pues es la caída de esta organización, porque realmente ha pasado de todo. Como a lo mejor mucha gente que sigue la organización se dio cuenta, el año
el año pasado, en noviembre, se dio una situación incómoda con la organización debido a un tweet que se volvió viral, donde se le acusaba a la organización de no haber tomado cartas en el asunto a unas acusaciones relacionadas con el programa de los escritores jóvenes o The Young Writers Program, que pues era manejado de igual manera como toda la organización de NaNoWriMo se manejaba, por voluntarios. Y desafortunadamente esos voluntarios nadie los había vetado, nadie había revisado, por ejemplo, si tiene algún récord criminal o alguna amonestación con la ley. Y pues estas personas trabajaban con menores de edad. No voy a entrar en muchos detalles, ya que pues la gente que se percató de esto pues sabe a lo que me refiero. Si no lo saben, pues los invito a que busquen en Twitter y en Reddit, que es donde se encuentran los tweets que se volvieron virales. Y a raíz de eso, la organización quedó pendiente de, pues ahora sí, tomar cartas en el asunto después de que se volvió viral esta situación y de proponernos una solución. Ahora, la solución con la que regresaron ellos no fue lo que estábamos esperando. La verdad, NaNoWriMo, a pesar de que se veía como una organización global que estaba dedicada a la inclusión y que siempre había prometido pues apoyar a sus delegados, a sus municipal liaisons, en este caso pues no lo hizo, ya que bueno, pues nos encontramos con la desagradable noticia de que NaNoWriMo iba a hacer cambios a su programa de voluntarios, en los cuales se nos iba a pedir tener un compromiso con la organización que fuese durante todo el año. Algunas de las cosas que nos pedían que hiciéramos, pues realmente, si te soy muy sincera, eran cosas que yo pensaría que se lo pedirías a una persona a la cual estás pagando, porque es un compromiso muy pesado. Para darles un poco en contexto, el compromiso anterior era durante los meses de noviembre y ya. Si tú querías, era eso opcional, podías estar disponible durante los meses del campamento de NaNoWriMo, que son abril y julio. Pero desafortunadamente ahora pedían que estuviéramos disponibles todo el año y nos pedían mucho labor emocional también, mucho labor gratuito, porque pues recordamos que somos voluntarios y yo sé, nadie nos está pagando para estar aquí, nadie nos está obligando a estar aquí tampoco, pero yo creo que es importante tener en cuenta el tiempo de tus voluntarios y la capacidad de poder hacer ciertas cosas, y además de ofrecerles a tus voluntarios un espacio seguro, un espacio donde su información va a estar segura. Y bueno, creo que eso es un poquito de lo que les puedo platicar así a grandes rasgos de lo que pasó con la organización. Sí, para los que ya se hayan enterado un poquito, la cuestión que dice Michelle y que justamente no quiere abordar es bastante desagradable. Fue un cierto caso de un intento de grooming por parte de un asesor hacia jóvenes que son menores de edad, y se les pidieron cartas en el asunto cuando explotó la bomba, y la organización, los que nos dimos cuenta, no buscó hacer nada en firme, y después a contratiempo buscaron todas estas nuevas reglas y pues no tienen ningún sentido. Que, como decimos aquí en México, pagan justos por pecadores, paga la gente que está haciendo bien el trabajo por la gente que está haciendo mal. Y en su momento yo te lo comenté de que mi esposa también era voluntaria en nuestra iglesia aquí, y dadas todas las situaciones que ocurrieron con la Iglesia Católica, pedían una cierta revisión de tu récord y que te mostraras tú para poder ser un voluntario dentro de la iglesia.
un poquito quizás de lo que estaban pidiendo, pero de una manera ya bastante más exagerada aquí con NaNoWriMo. Sí, ese es correcto. Aquí con NaNoWriMo, básicamente el plan que ellos tenían era utilizar una herramienta que se llama ID.me. Es una herramienta que utiliza el IRS o Hacienda en Estados Unidos. Esto iba a ser obligatorio para todos los voluntarios a nivel global. Y lo que hace este tipo de tecnología es que guarda tus biométricos. Esos biométricos, o sea, básicamente es tu información de dónde trabajas, no nada más tus biométricos de tu rostro, tu retina. La verdad desconozco si también incluye tu huella digital, casi creo que sí. Y pues esa información se vincula a la información que tiene Hacienda aquí en Estados Unidos, y bueno, ellos pues ahí incluyen tu dirección, tu nombre legal, dónde trabajas, cuánto ganas, o sea, toda esa información estaría directamente en manos de NaNoWriMo, si no estoy equivocada. Al menos ese fue mi entendimiento en el momento. Pero el problema más grande que yo vi con esa iniciativa tan extrema, pues hay dos problemas muy grandes. Principalmente el problema de la seguridad con esa información. NaNoWriMo nos prometió que nuestra información iba a estar segura, y ese mismo día que nos prometieron que la información iba a estar segura, se filtró el nuevo contrato que se iba a firmar por parte de los voluntarios, se filtró a internet. Entonces, bueno, pues es un poco cómico, vaya, que pues te prometan cierta seguridad cuando no se puede tener seguridad ni siquiera con un contrato, para que no se vuelva público, algo que todavía estaba en proceso de ser trabajado. El segundo problema es que muchas de las personas que somos voluntarios para NaNoWriMo, si no es que todos, no utilizamos nuestro nombre legal en nuestra plataforma. Todos tenemos algún nombre de usuario distinto a nuestro nombre legal, y en para muchos proteger lugares su privacidad, obviamente. Exactamente, para proteger nuestra privacidad y en muchos casos nuestra identidad. Algo que yo llegué a ver que era una constante queja, una constante preocupación más bien, era que muchas personas, por ejemplo, estaban siendo abiertamente de la comunidad LGBT dentro de la comunidad de NaNoWriMo, pero en sus países es ilegal ser parte de la comunidad LGBT. Entonces, a la hora de registrarse con NaNoWriMo, ¿qué clase de seguridad le podía ofrecer NaNoWriMo a esas personas de que su información no se iba a ser filtrada, de que los récords que tuviera NaNoWriMo acerca de ellos y de su identidad no fuese a ser filtrada? ¿Cómo los iba a mantener seguros? Es algo que la corporación jamás pensó. Y yo creo que incluso no nomás en otros países, sino aquí mismo en Estados Unidos hay ocasiones en que si tú pusieras tu nombre, alguien te puede buscar en ciertos lugares, y ¿quién te dice que una persona que está desafortunadamente mal de la cabeza no empiece a buscar tu información y buscar incluso cómo dañarte? Entonces, perdiendo toda esa dimensión de cosas que están pasando ahorita justamente en Estados Unidos. Sí, ese es otro muy buen punto. Uno ya no sabe en quién puede confiar, y por eso el anonimato muchas veces de la organización pues nos permitía ser voluntarios y participar en estas actividades de una forma segura. Dado toda esta situación, ¿cuál ha sido el sentir de otros MLs o de otros usuarios, que yo ya lo comenté, que tú hayas notado? Creo que el sentimiento más palpable que yo pude notar fue el de desilusión, mucha desilusión, y también mucha gente se sintió muy traicionada por varias razones. Hay muchas personas que dedicaron más de 20 años a la organización, o sea, que fueron voluntarios por más de 20 años, y que se les trató a esas personas no de la mejor manera, porque desafortunadamente la persona que estaba a cargo de las comunicaciones directas con los MLs durante este proceso de transición y de descontento y de desconformidad
no era la mejor persona con el mejor tacto. De hecho, se llegaron a compartir capturas de pantalla de las respuestas que recibieron a sus correos electrónicos, donde muchas veces simplemente hacían una pregunta. Sí había correos electrónicos bastantes molestos. En algún momento se llegaron a ver algunos correos bastante agresivos, pero la mayoría de esos correos y de esas comunicaciones eran preguntas o preocupaciones que a mi parecer eran bastante válidas, y esta persona que se volvió nuestro único punto de contacto con la organización no tenía los mejores modales, para ser honesta, los mejores modales ni el tacto suficiente para lidiar con la organización o con el descontento de las personas, y en algún momento se empezó a llegar a sacar a los usuarios directamente. O sea, si mandabas algún correo incluso con una con una pregunta, esa persona pues básicamente te quitaba tu estatus de delegado o de ML directamente, solo por haber hecho una pregunta, y eso se vio bastante. Entonces muchas personas se sintieron pues traicionadas. Ahora, otra cosa que yo vi particularmente desde los MLs que no viven en Estados Unidos, o que sus comunidades no son particularmente pues de solamente angloparlantes, sino que tienen comunidades que son bilingües o trilingües, se sintieron fuera. La verdad, yo me incluyo entre ellos. Creo que este sector, que es un sector muy grande de la organización, ya que es una organización global, se sintió dejado de lado, porque una de las reglas principales que proponía el nuevo contrato era que nosotros como MLs ya no podríamos traducir mensajes oficiales para nuestra comunidad. Y la instrucción era dejar que nuestros participantes pues se las arreglaran solos con esa información y con un traductor automático, como ya sea Google Translate o DeepL o alguna de otros esos softwares, para que ellos solos llegaran a sus propias conclusiones, y a nosotros no se nos permitía traducir ese mensaje. A mí la verdad me pareció una medida innecesaria y muy rara, y definitivamente se sintió muy centrado en Estados Unidos, y no creo que puedes hacer eso siendo una organización que proclama y que prediga la inclusividad, y además que prediga la inclusión de un movimiento global. Sí, y aún así perdiéndose totalmente la dimensión. Si en Estados Unidos, los que estamos aquí nos damos cuenta que somos muchísimo más diversos que incluso todo el mundo muchas veces, es algo que es sorprendente que no tuvieran en la cabeza esa situación de que realmente su público también aquí mismo es de esa manera tan diverso. Sí, precisamente, y te digo que desde mi propia experiencia, nuestra comunidad aquí en El Paso es bilingüe. La mayoría hablamos inglés y español, pero hay partes de nuestra comunidad donde la gente no habla inglés. Entonces ese era el punto de que yo me volviera ML y que me quedara pues dirigiendo la comunidad del Paso. Era poder llegar hasta esas personas de nuestra comunidad que se sienten fuera de ese tipo de eventos culturales y literarios, porque no hablan inglés. Y a final de cuentas, ¿cuál es la situación? ¿Tú cómo ves desde tu punto de vista, quizás un poquito más arriba del que tenemos todos los demás? ¿Qué es lo que está pasando? Nos hablas, pero de que mucha gente está, incluso me imagino, hastiada, desilusionada. ¿La gente se va a retirar? Yo creo que mucha gente se va a retirar, al menos eso es lo que yo vi en los grupos de Discord y de Facebook que teníamos privados para los MLs. Mucha gente pues muy triste y desilusionados diciendo que iban a retirarse,
no te miento, de todos los mensajes que yo llegué a ver, que fueron muchos, vi como a 3 personas clamando que iban a quedarse y que estaban dispuestos a trabajar bajo esas condiciones y esperar que las cosas cambiaran en algún momento, que las cosas se acomodaran, que cambiaran, queriendo hacer lo que hemos tratado de hacer durante muchos años, que es hacer de NaNoWriMo una mejor organización de lo que ya lo era en su momento. Y tan fuerte pegó esto que yo recuerdo algo que me sorprendió mucho, que el CEO mismo terminó renunciando, aunque él ha dicho en su podcast que él ya lo estaba considerando desde hace tiempo, que ya tenía otros proyectos, pero pues no sé si esto fue finalmente la gota que derramó el vaso para él. Sí, ese es un punto muy interesante del que hablas, porque no solo Grant dejó la empresa, o bueno, la organización, fueron todas las personas que estaban dentro de NaNoWriMo como tal, y esto a lo mejor ya es chisme, pero yo te lo platico porque me enteré por estar en un ambiente donde los MLs están platicando y nos enteramos, o sea, hay cositas que van bajando, ¿verdad? Van bajando, pues ahora sí que en el tendedero van bajando detalles y por ahí se empiezan a descubrir cosas y empezamos a juntar los puntos y a sumar uno y uno, ¿no? Entonces, algo que creo que mucha gente no sabe de NaNoWriMo es que NaNoWriMo es una organización como, bueno, eso ya lo sabemos, que es sin fines de lucro, pero detrás de esta organización global que tiene un servidor que sirve a millones de escritores anualmente, es que hay como fácil, te puedo decir, alrededor de 12 personas detrás de la organización, o sea, 12 personas que trabajan directamente para la organización. Es todo. Entonces, tú te pones a hacer cuentas y dices, bueno, pues hay un CEO, hay un director de esto, un director de aquello, quizás, pues mira, uno no sabe porque, te digo, o sea, probablemente tienen un programador y uno que otro interno. Y ya, eso es lo que tenían por mucho tiempo. Y te digo, yo me entero de eso porque yo llegué a trabajar con ellos directamente como parte de un grupo que crearon, que hasta la fecha no te puedo decir cuál era nuestro propósito. Francamente, yo creo que nuestro propósito ahí era para darles a entender al público de que NaNoWriMo no era una organización blanca. Este grupo se llamaba Community Advisory Group, o el grupo pues eso era como un consejo de personas que eran participantes y que habían sido MLs. Entonces tú podías ser un ML y un participante, o un participante simplemente. El punto es que tenías que ser parte de una minoría para poder participar ahí. Entonces a mí me invitaron como parte de los escritores latinoamericanos e hispanos para hacer una voz para esa parte de la comunidad, pero nunca hicimos realmente nada. Realmente nuestras juntas era pues ver hacia dónde se estaban yendo los fondos, nos explicaban a dónde se estaban yendo los fondos, si la organización estaba bien o no, pero nuestra opinión no se nos llegó a pedir, no se nos llegó a hablar de sensibilidades hacia la comunidad, de nuestros sectores específicos, porque éramos todos personas de color. Y yo en ese entonces me voy dando cuenta que NaNoWriMo es una organización muy pequeña para lo que están haciendo, para el movimiento global que están tratando de hacer. Entonces, algo de lo que yo llegué a pedir mucho en esas juntas, y tengo pidiéndolo desde hace muchos años. Yo soy traductora por profesión. Y bueno, no nada más traductora, soy localizadora de contenido. ¿Qué significa eso? Que yo me encargo de tomar contenido que ha sido escrito en inglés y traducirlo o localizarlo a una área específica, una demografía específica. En mi caso, pues es Latinoamérica. Latinoamérica es mi mercado principal. Entonces, algo que se les pidió mucho a NaNoWriMo fue que abrieran un departamento de idiomas para poder satisfacer a una audiencia global. Sin eso,
la organización está muda hacia el resto del mundo. O sea, no puedes proclamar ser una organización global y al mismo tiempo no proveer tu mensaje en varios idiomas. No hacerlo disponible a varios idiomas. Y la respuesta siempre fue que no se podía, no tenían fondos ni mucho menos personal para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, el hecho de que Grant haya dicho que ya estaba él considerando retirarse, no me parece raro. O sea, yo realmente creo que esto fue, ahora sí que, pues la gota que derramó el vaso, como dices. O sea, ya no pudo. Y el hecho de que Grant se haya ido, sí creo que le quitó a NaNoWriMo un protector, porque Grant es una gran persona. Yo llegué a platicar con él uno a uno y es una persona excelente. Está muy, muy enfocado en tratar de ayudar a los escritores. Ahora él tiene un programa de coaching para escritores y yo me imagino que va a ser un muy buen programa, ya que su misión principal es esa, es ayudar a las personas a escribir y a contar su historia. Entonces, el hecho de que Grant haya decidido dejar este proyecto por el cual él trabajó y peleó por tantos años, pues no me parece, no se ve bien, ¿verdad? No es para la organización, se ve muy mal. Así que, y pues bueno, con Grant se fue el resto del staff de NaNoWriMo. Con eso queda muy claro de que las decisiones que se estaban tomando no eran compartidas incluso dentro de la organización. Sí. En algún momento lo que yo me llegué a enterar es que se quedaron nada más 3 personas, que era una persona que había sido parte de la mesa directiva y bajó de la mesa directiva para tomar, pues como que quien dice cartas en el asunto, ya que faltaba la coordinadora de voluntarios y esta persona tomó su lugar y quedaron un programador y probablemente 2 internos y ya. O sea, nadie, al menos al parecer gente que está entremezclada en las decisiones importantes o gente que no se pudo ir. Sí, y mira, muchas de las decisiones, espero que a Grant no le haya llegado problemas o a las personas que trabajaron en NaNoWriMo todos estos años, que no les hayan llegado pues hate o funas como dicen los chavos, porque realmente no vienen de ellos. Todas estas decisiones que fueron pues muy dolorosas y que fueron que resultaron en que mucha gente se sintiera traicionada o decepcionada, no vienen de ellos, vienen de la mesa directiva. Como en muchas otras organizaciones, para lo único que sirve es para contar el dinero. Y alguien en algún momento en los grupos en los que yo estaba hizo la broma de que la mesa directiva no sabía que los MLs existíamos. Y a la hora de que pasa este escándalo, no saben cuál es nuestra función, para qué estamos aquí, no entienden el peso tan grande que tienen los voluntarios para su organización. Entonces, su primera reacción es tratar de controlar pues a los voluntarios de una manera imposible. Leonina. Entonces, sí, claro. Pues qué lástima que y quizás me voy a poner político y quizás quite este comentario yo, pero me parece que está siendo un reflejo de lo que se está volviendo la sociedad americana, con esa búsqueda de controles, con esa búsqueda de centralizar, con esa búsqueda de solamente, no por todo el mundo, porque estamos teniendo una sociedad cada vez más, realmente está más diversa, pero están buscando polarizarnos solamente hacia 2 posiciones, y esto es lo que parece aquí, que están intentando irse por una posición, al menos por no haber entendido cómo llevar las cosas mejor para todo el mundo. Sí, creo que tienes razón. Es
Sí siento que es un control más conservativo. En ese aspecto es un control de, pues siento que empezó como un tratar de control de crisis, porque era una crisis, lo que estaba pasando era una crisis y la gente estaba esperando respuestas y NaNoWriMo no las dio a tiempo, porque no sé si no pensaron que iba a ser algo tan serio. No es la primera vez que NaNoWriMo tiene escándalos, no es una organización que ha estado puesta durante muchísimos años y no es la primera vez que tienen escándalos, pero sí es la primera vez que se tardan en dar una respuesta, en actuar, porque, bueno, como ya lo platicaste tú, la persona que fue señalada de grooming siguió impartiendo su rol dentro de la organización durante la investigación de NaNoWriMo. O sea, esa persona no fue retirada ni removida del ecosistema de NaNoWriMo como lo debieron de haber hecho. O sea, si alguien señala a esa persona, pues a mí me parecería que lo más lógico es quitar a la persona de su rol y entonces empezar a hacer la investigación. Entonces fueron muchas decisiones así, como a destiempo, como titubeando, como queriendo centralizar, así como dices. O sea, no queremos ofender a nadie, no queremos molestar a nadie, entonces vamos a hacer las cosas a medias. Y ahí, pues ahora vemos el resultado, ¿no? Que pues, la organización está, yo de verdad siento que pende de un hilo. Pues es una lástima que por no atender las cosas a tiempo e ir, como decimos, agarrar al toro por los cuernos, todo esto se vaya a caer y mucha gente nos hemos caído. Tú ya nos lo has dicho, bueno, me lo has dicho a mí, tú te vas a retirar de la organización. Yo también. Este podcast es de cierta manera la última vez que voy a mencionar a NaNoWriMo en el programa. El programa lo pienso seguir, pero únicamente ya de forma externa a la organización. Nunca estuve relacionado. Era mi forma de agradecer a la organización por algo que me dio, pero ahora ni siquiera voy a estarlos mencionando y ya no voy a volver a mencionar la situación, a menos de que yo llegue a ver años después que haya una mejora, que sinceramente no pienso que la vaya a ver. Sí, no lo sé, la veo yo muy difícil. De lo último que yo me he enterado es que se han querido organizar para implementar estos cambios, pero esa organización viene muy tarde. Se dice que van a tener una llamada al final del mes, por ejemplo, y ya luego pasa otras 2 semanas extra o pasan un mes entero y no hay comunicación de parte de HQ. Entonces, esa tardanza habla volúmenes de lo que está pasando, de que está, la verdad yo no sé si vayamos a ver un NaNoWriMo este año. Y no lo sé si eso sea realmente el final de la organización, pero de cualquier manera yo me retiro. Le ofrecí años muy buenos a la organización y me voy con recuerdos muy buenos de lo que fue la organización en su momento, de lo que fue el movimiento también. Definitivamente si no hubiera sido por NaNoWriMo yo nunca hubiera publicado, yo nunca hubiera terminado uno de mis libros. Sí me sirvió, pero hasta ahí. No puedo yo permanecer en una organización que deja a mi gente de lado y espera que yo le dé todo mi tiempo sin una remuneración justa. Claro, totalmente entendible y totalmente necesario. Michelle, muchísimas gracias por haber venido a hablar de esta situación a final de cuentas tan delicada con nosotros. No, muchas gracias por invitarme. Ahora sí que como dicen, anytime. Gracias.
La respuesta inicial de la organización fue limitada, incluso aparentemente disculpando o excusando el hecho, lo que es inadmisible dada la gravedad de los actos. Es entendible que este tipo de situaciones lo puedan tomar a uno desprevenido, pero en el mundo en el que vivimos, estas cosas están ocurriendo cada vez más, por lo que hay que ser vigilante en todo momento. Puedo decir que yo, como padre de familia, no confío en nadie externo a mi familia y me mantengo en constante comunicación con mis hijos sobre sus escuelas y los lugares a los que asisten. Es entendible que quizás la organización en sí no fuera consciente de la situación, lo cual muestra una gran debilidad en su esquema, y no se diga de la falta de fortaleza para actuar directamente en contra de un incidente tan terrible. Por ello, de aquí en adelante evitaré la mención de la organización. Este era mi pequeño esfuerzo para mostrar algo que parecía ser tan interesante y paradisíaco al mundo de habla hispana, pero estoy desilusionado, y por ello doy por terminado mi apoyo a la organización. Seguiré con mi pequeño esfuerzo de promover escritores, pues merecen hablar de su arte y ser apoyados por ellos. Este podcast está producido bajo la licencia Creative Commons BY-SA Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Los temas musicales utilizados son Creative Writing, Illustrated Novel y Algorithms de Chad Crouch. Readers, Do You Read? De Chris Zabriskie y Right Here, Right Now de PC One, obtenidos en Free Music Archive. Este podcast está disponible gracias a iVoox. Mi nombre es Miguel Royo. Gracias por escucharnos